Oye, nadie está teniendo en cuenta los riesgos de cola. El año pasado no se hablaba de los riesgos, más que de riesgos de cola, de escenarios de cola. Y este año, ¿cuál es el escenario de cola? Pues yo creo que este año el escenario de cola efectivamente es ese hard landing. Vuelvo a lo de siempre. Creo que los bancos centrales, más que hacer el paripé, hacen poco más. Desde mi punto de vista, no landing, es decir, no aterrizaje de la economía, que la inflación no logre estabilizarse en el 2%, por debajo del 2%, está más relacionado con un hard landing que con un soft landing. Y luego está el tema de que una inflación elevada, unos tipos de interés superiores al 5%, van a pasar factura en cuanto vengan las refinanciaciones. Primero se dijo a principio de año que iba a haber no sé cuántas bajadas de tipos, luego no se esperó ninguna bajada de tipo e incluso se estaba poniendo probabilidades de subir tipos, lo cual es totalmente el lado opuesto del espectro, pasándonos por el forro el sentido común, que es algo entre medias. Y ahora, hace 2 días que ha hablado Powell, se está volviendo a decir que no, que tiene que volver a bajar tipos. Powell se está descojonando de todos. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Bueno, y por aquí con nosotros, Diego Puertas, Javier del Valle, un placer teneros en el canal, como siempre, para charlar de todas estas cuestiones en una semana que parece un poquito más parada, pero que en realidad no lo es, ¿no? Bienvenidos y esta es vuestra casa, ya lo sabéis. Muy buenas, Héctor, encantado. Gracias, Héctor. Un placer coincidir con Diego y gracias por invitarme a ver qué temas nos sacas. Justo acaba de ver, te estaba pasando, que así como noticia del día un poco, lo de TikTok, ¿no? Que se acaba de conocer que van a denunciar al gobierno estadounidense por ese ban. Fíjate que era otro de los temas también importantes que estábamos pendientes. Prohibición de TikTok en Estados Unidos, lo aprobaba el Congreso, faltaba la firma de Biden, faltaba un poco, les decían, por poner un poquito en contexto lo que pasó con TikTok, ¿no? Tenéis X tiempo, ¿no? Para salir de China o para dejar para el tema de los datos, ¿no? Que era lo que importaba al gobierno estadounidense, o lo prohibimos en Estados Unidos. Y ahora dicen que, bueno, esta última noticia que parece que quieren ir a hacer el juego en contra, ¿no? Vamos a ver en qué acaba todo esto. Las noticias no paran, desde luego. Pero antes de ir si queréis, a estos temas específicos que yo creo que son de actualidad y son relevantes, pero uno de los debates más buscados, y no es que los busquemos nosotros, es que lo buscan los usuarios y se están publicando muchísimas noticias en Bloomberg sobre el término de esta inflación, después de la reunión de la Fed, después de los datos de PIB de Estados Unidos, la publicación de los ISMs y, obviamente, con la situación de la inflación que parece que está en modo escalada, ¿no? No escalada descomunal, pero sí que está repuntando. ¿Para vosotros es lógico hablar de esta inflación en Estados Unidos ahora? ¿O que puede haber riesgo de haberla? Si queréis lo lanzamos así y quien quiera que se lance y vamos metiendo baza a todos. Yo dejo a Diego empezar. Está bien, está bien. Bueno, a ver, yo creo que ha habido una serie de datos que sí que han ido un poco por la línea de que se pueda decir o se pueda hacer una gran cantidad de artículos en la línea de esta inflación, sobre todo pues porque hemos visto datos de ISM, tanto servicios como manufactureros, débiles. De hecho, creo que ha sido la primera vez desde diciembre de 2022 que ambos caen en terreno de contracción y hemos visto datos de precios pues un poco elevados. Pero también es cierto que hay que tener en cuenta que la semana pasada hubo ahí un popurrí de datos que mezclaban datos de ISM de abril y datos, por ejemplo, no la semana pasada, pero hace 2, de Producto Interior Bruto correspondientes al primer trimestre, junto también la semana pasada con datos de remuneraciones, de coste de remuneraciones del primer trimestre. Entonces se ha mezclado ahí un poco unos datos que son muy atrasados con unos datos que son más de actualidad. Si observamos el dato de ISM, que es un poco lo que yo observaría ahora mismo, que ya estamos a 7 de mayo, vemos como el salto que se vio en los precios de la manufactura sí que puede ser preocupante, pero está muy ligado sobre todo al auge de los precios de la energía y demás. Y sí que es cierto que el salto que se vio en el ISM de servicios se quedó por debajo de 60, es decir, se ve como es una estabilización, o sea, es un dato que va muy en línea con los datos que se tenían antes de la pandemia. No hay o no se ve un riesgo de repunte como sí que se vio creo que fue el dato de diciembre, que fue un dato, o el dato de enero, no sé si fue enero o diciembre, que fue un salto ahí a 64 prácticamente. Entonces yo diferenciaría mucho esos datos. Hemos tenido datos correspondientes al primer trimestre, que es un trimestre ya pasado y que ya hemos visto que la inflación ha sorprendido, y los datos correspondientes a abril. Javi, tu visión.
Ahora yo No, meto baza muy también. buen punto diferenciar eso, porque es verdad que además la semana pasada fue como... Hay mucho cambio de narrativa últimamente, entonces hay que intentar abrir foco, intentar no... O sea, un poco alejarse, ¿no? Porque es que hace 2 días se estaba hablando de nuevas subidas de tipos, ahora se habla de bajadas de tipos otra vez. No tiene mucho sentido esos cambios de narrativa tan rápidos en el mercado simplemente por un dato o dos, como comenta Diego, ¿no? Que encima son datos que hemos tenido una lectura y que hay que confirmar. O sea, el PMI no es la primera vez que da lecturas en las que de repente vuelve a contracción y luego vuelve otra vez a normalizar en las zonas en las que estaba haciendo la media en los últimos meses, ¿no? Entonces, PMIs y demás indicadores que sean datos mensuales, yo intentaría suavizar el dato con una media de los últimos 3 meses, ¿vale? Para no perdernos en cuanto a todas las categorías que componen los PMIs, ¿no? Partiendo del dato más importante, que yo creo que es cuando vino un poco toda la narrativa de esta inflación, ¿no? Fue ese dato de PIB real del primer trimestre que comenta Diego. Entonces, lo primero es que la economía, si sumamos el dato de inflación más el dato de PIB real que tuvimos, vamos a resumirlo porque no sé exactamente los datos, pero vamos a decir que la economía está creciendo a un 5% nominal, ¿vale? Más o menos, alrededor del 5% nominal. Eso sigue siendo un crecimiento alto, ¿vale? Sigue siendo un crecimiento alto, es innegable. O sea, nadie puede negar que Estados Unidos está creciendo al 5% nominal con un dato de empleo que está prácticamente en máximos. El empleo está prácticamente en máximos. Sí que es verdad que si uno coge pues, las tasas de abandono o, por ejemplo, las JOLTS, que son esa demanda de vacantes de empleo, sí que es verdad que se dice la demanda ha caído mucho. Y efectivamente ha caído, las condiciones también han endurecido. Ya lo comentaban, pero esto lo lleva comentando el Beige Book, el libro Beige de la Fed, desde hace trimestres, ¿no? Donde las condiciones de trabajo se están endureciendo, no es tan flexible. Ya no es como era hace 2 años que tú coges y dices, mañana me cambio de trabajo y me van a subir el sueldo, mañana me toco aquí las narices y ya está. No, la gente se está empezando a dar cuenta, oye, el trabajo lo sigo manteniendo, pero tengo que esforzarme un poco más y ya no tengo tanta libertad de cambiarme, ¿no? Porque no hay tanta demanda. Pero aún así sigue habiendo una demanda de 8 millones, es que no lo olvidemos, sigue siendo por encima de los desempleados, del nivel de desempleo, que es de 5, algo millones, entonces estás en un ratio por encima de 1. Entonces habría más de un empleo, para que se entienda bien, si cubrimos todas esas vacantes, habría más de un empleo por cada persona desempleada. Entonces sigue siendo una demanda muy elevada, teniendo en cuenta que sea la demanda real, ¿vale? Porque luego sí que es verdad que se dice que las JOLTS, pues realmente habría que excluir 5 millones o 3 millones que no son reales, ¿vale? Que se crean un poco por crear. Vale, a partir de aquí vemos un dato de PIB real que sí, que salió decepcionante, 1, algo por ciento para el trimestre, 1,6 si no me equivoco, que me corrija si no Diego. Y claro, aquí lo que decepcionó sobre todo es el crecimiento real. ¿Por qué? Porque crecimiento nominal hemos dicho que está alrededor del 5%, pero crecimiento real te vas a unos datos mucho peores que lo que hemos visto en meses anteriores. Ahí fue un poco la decepción. Pero claro, hay que mirar de dónde proviene ese crecimiento real. Lo primero, vemos que el crecimiento nominal está siendo arrastrado por la inflación. Vale, perfecto. Eso no es algo nuevo cuando sabíamos que la inflación en el primer trimestre, que Diego lo ha dicho bien, estaba repuntando. El CPI en enero y febrero repuntó fuertemente y el PCE también. Entonces eso es algo que ya conocíamos. Pero en el PIB nos damos cuenta de que el dato de consumo sigue fuerte y que lo que realmente está haciendo bajar al PIB real son sobre todo la balanza comercial, que es que bueno, por así decirlo, la balanza comercial lo que ha mostrado es un menor crecimiento en el primer trimestre. Recordemos que las exportaciones suman en el PIB porque se producen en Estados Unidos y se exportan fuera, por lo tanto es PIB estadounidense, pero las importaciones restan porque no están producidas en Estados Unidos. Eso nos quiere decir que posiblemente haya habido una disminución de las exportaciones y un incremento en las importaciones. ¿Por qué ha podido haber una disminución, un incremento en las importaciones? Lo primero te muestra que el consumidor estadounidense está fuerte. Tengo dinero, consumo, véase, importo cosas de fuera y consumo importaciones. ¿Por qué han podido bajar las exportaciones para Estados Unidos impactando de forma negativa la balanza comercial? Por el dólar. El dólar está subiendo en los últimos meses y un dólar fuerte reduce las exportaciones, hace que se encarezcan las exportaciones para el resto de países, ¿no? Eso explica un poco el por qué la situación privilegiada de Estados Unidos, que a la vez permite exportar esa inflación, le está haciendo impactar en la balanza comercial. Y de ahí se deriva ese crecimiento real más bajo. Ahora bien, ¿quiere decir esto que la economía está a pleno empleo, como una moto y todo va genial? No, sí que hay algunos datos que sí que muestran cierta desaceleración. PMIs, ahora acabo de ver el tema de construcción también.
Vi el otro día el PMI de servicios que no me gustó nada, pero luego tienes otros que siguen mostrando que estamos en el ciclo. El Redbook, por ejemplo, el consumo del Redbook todavía está creciendo al 5,5% anual. Entonces, estanflación, yendo a la conclusión, para mí es muy complicado ponerle esa palabra porque una estanflación es algo que es muy palpable y es muy jodido. Ahora bien, que podamos acabar en una estanflación, eso ya es otra historia. Hay probabilidades, pero no creo que estemos ahora mismo en una estanflación, Héctor. Si eso es la pregunta. Yo creo, fíjate, yo creo que tampoco, estoy de acuerdo contigo. Entiendo que las búsquedas de esta inflación aumenten con esta narrativa que estamos viendo, porque es que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Javi, con que pasamos de una euforia de no landing a de repente esta inflación, a de repente hard landing, y esto cambia en cuestión de meses. Es que en enero hablamos de una cosa, en febrero de otra y en abril de otra, ¿no? Es impresionante, yo me quedo pasmado. Entonces, estoy completamente en sintonía con lo que dices y lo has analizado perfectamente, poco más que decir en esa línea. Sí que me parece que dentro de todas estas narrativas se abandona o se ha abandonado ya del todo la de hard landing, ¿no? Mismamente NDR Research, Net David Research, que lo conocéis bien, decía que sus modelos apuntaban a que no va a haber recesión, a que parece que no va a haber landing, o sea, incluso ya firmas de análisis dicen no va a haber aterrizaje directamente, ya ni siquiera esta inflación, ni aterrizaje suave, ni de ningún tipo, ¿no? En el ciclo, claro, porque estamos hablando del momento en el ciclo en el que nos encontramos. Claro, yo esto no sé en realidad cómo cuadrarlo, porque estamos hablando de un año electoral de Estados Unidos. Hemos hablado muchas veces de las emisiones de deuda que están salvando todo esto. La semana pasada tuvimos el anuncio de la reducción del balance de la Fed, ¿no? Esta reducción del balance de la Fed que estábamos teniendo de 60.000 millones pasamos a 25 y se esperaban 30, ¿no? Tampoco es tanto, ¿no? Pero sí que es un mensaje quizá de laxitud, que yo creo que por ahí el mercado también se lo tomó positivamente, a decir, vamos a empezar a relajar la política monetaria por este lado. Ahora me decís vosotros qué pensáis. Pero claro, fijaos cómo en realidad el esquema, ya llevándolo a mercados, y a esta retórica que si esta inflación sí o no, en realidad nada cambia. Tipos más altos, más tiempo, la economía crezca al 2, crezca al 1,6, sigue creciendo. Las empresas están ganando dinero en este entorno, lo estamos viendo en los resultados, en la media de resultados empresariales, y yo creo que el fondo global es de que la renta variable siga tirando mientras no haya algo que lo tumbe. No sé vosotros qué pensáis. Sí, la verdad que el sesgo positivo desde prácticamente el miércoles se nota en el mercado. Sí que es cierto que el miércoles ahí tuvo ese repunte mientras hablaba Powell, y luego al cierre hubo una corrección a la baja, pero ya vimos como jueves, viernes, también impulsado por los resultados de Apple y demás, está teniendo un gran comportamiento. Sí que es cierto que, bueno, por ir este tema, esta inflación, no landing, hard landing, bueno, al final las narrativas cambian muchísimo. A principios de año se estimaba o se decía que iba a haber 6, 7 bajadas de tipos, luego llegamos a la conclusión de que ninguna. Ahora mismo creo que hasta subidas. La semana pasada, acuérdate, Diego, que se habló hasta de subidas en Wall Street, algunos analistas. O sea, ya... Sí que es cierto. Pues fíjate, de 6 bajadas de tipos a incluso hablar de subidas, y en este momento creo que son 2 las que se están descontando, septiembre y diciembre. Alguna casa de análisis como Goldman Sachs no descartan julio como bajada de tipos, si los datos de inflación de la semana que viene salen inferiores a lo esperado o salen más en la línea. No sorprenden, vamos, que es lo que ha ocurrido en el primer trimestre, que han sorprendido en negativo. Pero sí que es cierto que yo el miércoles pasado comenté que se había ganado una papeleta muy importante en cuanto a liquidez, en cuanto a sesgo positivo para el mercado, y lo mantengo. Creo que ese anuncio de reducción del QT, vimos también anuncios del Tesoro que no fueron en línea negativa, y eso provocó un sesgo muy positivo que se ha acompañado con resultados empresariales, sobre todo las grandes compañías. Y ojito, porque estaba Goldman diciendo que podía esperar un anuncio de split de Nvidia para cuando presente resultados, y eso, junto con un dato de inflación inferior a esperado, puede ser un catalizador también muy positivo para el mercado. Pero en este momento no hay riesgo de
de correcciones mayores en el mercado, al menos si no ocurre nada. Parece que se ha aliviado un poco todo el tema geopolítico, que era un gran riesgo. Vemos como el precio del petróleo, el West Texas, está ya de nuevo por debajo de los $79, 78,4 en estos momentos. Rendimientos americanos por debajo del 4,4, el rendimiento americano a 10 años. Todo parece idílico, mientras que la inflación nos sorprenda mañana, la semana que viene, que es un poco a lo que se está esperando. Y acuérdate, Diego, del estudio famoso que decía, oye, para estar en niveles de estallido de burbuja trasladado al mercado actual, el SP500 tendría que cotizar en 6.300 puntos aproximadamente, con lo cual valoraciones exigentes puede haber por BPS y demás, pero eso no quiere decir que estemos al borde de un estallido de algo, ¿no? Sí, es cierto. También, perdona, Javi, también hemos pasado durante estos meses una burbuja o una narrativa de burbuja bastante grande relacionada con la inteligencia artificial. Al final, para que haya una burbuja, tiene que haber un mercado de salida a bolsa también muy en auge, ¿no? Y de hecho vimos, como en este trimestre todavía no he visto datos, pero sí que los datos sobre el cuarto trimestre del año 2023 se veía cómo se veían mucho más beneficiadas las compañías relacionadas con inteligencia artificial que generaban beneficios a las que no generaban beneficios. No estaba muy, muy ligado a la narrativa de burbuja. Javi, ¿algo que añadir con respecto a esto que hemos ido comentando? Muchas cosas, joder. A ver, hay que apuntarse el papel. Decíais la estanflación. A ver, resumiendo lo de la estanflación rápidamente de antes, que no haya, o sea, ahora mismo yo no creo que haya signos de estanflación para lo que se está hablando, que es lo que tú decías, ¿no, Héctor? Que se ha vuelto como el tema popular ahora de repente. Vi un gráfico que era el número de noticias que estaban mencionando la palabra stagflation en Bloomberg y demás, y se había disparado, ¿no? Entonces, hombre, si un dato de PIB, o sea, viniendo de los datos que hemos visto, un dato de PIB te hace ya disparar tanta alerta sobre esta inflación, realmente no creo que hayamos experimentado lo que es la estanflación real. Si tú lees periodos de estanflación, lo que te cuenta la gente o lo que habla la gente o cómo lo narra no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, deseo y toco madera que no vayamos a un entorno de estanflación, donde la tasa de desempleo tendría que estar muchísimo más alta y donde realmente el poder adquisitivo reduciría drásticamente, ¿no? Y ahí entonces ya te podrías topar con un consumo que se fuese debilitando. Lo que sí habéis comentado, hard landing. El hard landing, que es un poco Mirad, nadie estaba en el campo, cuando empezamos el año, nadie estaba en el campo del más alto por más tiempo, de tipos más altos. No había ni Dios. Todo el mundo decía, va a haber, lo que decía Diego, ¿no? Decía, va a haber 7 bajadas de tipos de interés. La Fed va a llegar al 0, los bonos van a volar y todo va a volver a la normalidad. La apuesta asimétrica era decir, coño, nadie está apostando porque los rendimientos van a ser mucho más altos y porque la Fed no va a bajar los tipos de interés y va a haber un repricing de toda la curva. Esa era un poco la apuesta que nadie estaba buscando. Ahí es donde tenías la simetría del trade. Vale, ¿cuál es la apuesta que ahora nadie está buscando? Eso es lo que siempre hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que nadie está descontando? Pues ahora mismo, lamentablemente, lo que nadie está descontando, porque no se ve por ningún lado, es una recesión. Por lo que igual habría que empezar a ver un posible trade, un posible riesgo, un posible enfoque asimétrico a decir, coño, ¿y si hay una recesión? Porque ya nadie la está planteando. Y yo no es que esté aquí para decir, oye, va a haber una recesión, no va a haber una recesión, no tengo ni idea. Y de hecho los datos no están apuntando a una recesión. Ya te digo, crecimiento nominal del 5%. Con eso no hay una recesión. Pero ¿y si la hubiese en el futuro? Ahí está, que me preocupa que la gente esté descontando tanta esta inflación y no un régimen que a lo mejor nadie le está asignando ninguna probabilidad, ¿no? Lo dejo ahí abierto por si en algún momento se puede jugar esa simetría de la probabilidad, ¿no? Pero, por otro lado, lo que comentábamos, ¿no? 5% crecimiento nominal, empleo sigue ahí y, de hecho, lo más importante para mí son las peticiones iniciales de desempleo. El empleo, hombre, es un dato malo el que vimos el viernes pasado, pero ya lo comentábamos en Twitter el otro día, no es un dato tampoco terrible. O sea, es 3,9 de tasa de desempleo, sigue siendo una tasa de desempleo en los niveles más o menos mínimos, siguen creándose más de 150.000 nóminas, el ADP mostró un muy buen dato de empleo y las peticiones iniciales de desempleo están en la zona de 200.000. Pues cuando las peticiones iniciales de desempleo empiecen a subir por encima de 300.000, 350.000 semanales, entonces ya sí que me preocuparé por el empleo y ya sí que entonces se podrá decir si estamos en esta inflación o vamos más bien hacia una potencial desaceleración económica, ¿no? Porque Diego ha comentado algo muy importante y es el petróleo ya está volviendo a bajar, la gasolina está cediendo un poco. Entonces,
ese repunte inflacionario que hemos visto el primer trimestre hay que ver si se mantiene el segundo. Y luego en cuanto a tipos, pues lo mismo, lo que decíais, ¿no? Cambio de narrativa. Primero se dijo a principio de año que no iba a haber no sé cuántas bajadas de tipos. Luego no se esperó ninguna bajada de tipo e incluso se estaba poniendo probabilidades de subir tipos, lo cual es totalmente el lado opuesto del espectro, pasándonos por el forro el sentido común, que es algo entre medias. Y ahora se está volviendo a decir, hace 2 días que ha hablado Powell, se está volviendo a decir que no, que tiene que volver a bajar tipos. Powell se está descojonando de todos porque lo que está diciendo es, mantengo los tipos de interés al 5%, las empresas, que tú bien lo has dicho, Héctor, beneficios, pero es que las empresas, ¿cuánta caja tienen? Récords históricos de caja. ¿Qué significa que los tipos de interés estén al 5%? Que las empresas están generando un 5% de forma gratuita, gratis, de dinero al año. Entonces, eso es una caja brutal. Tú imagínate Apple con la de dinero que tiene, un 5% anual de gratis. Pues eso se está traduciendo a las empresas. ¿Qué puede pasar? Que si Powell baja tipos, el sector privado puede sufrir. Aunque la gente lo esté asimilando al contrario, el sector privado podría sufrir de una bajada de tipos de interés. Entonces, para mí que la Fed está jugando a marear la perdiz, quedar como que tienen algún tipo de rol importante cuando no tienes ningún tipo de rol importante. El rol es del tesoro, y bien lo ha dicho Diego. Total. Y dar un poco el paripé, pero no hace nada la Reserva Federal, mantener los tipos y ya está, y lleva mareando así durante 3-4 meses. Y si el empleo cae, van a empezar a bajar tipos y eso ya habrá que ver cómo afecta al sector privado, porque a lo mejor no es de la forma que todo el mundo está esperando y, como te dije, no tiene por qué cambiar los tramos a largo plazo tampoco, el recortar a corto. Muy interesante todo esto que dices y me ha apuntado como varias cositas que luego, verdad, que me pasa que se me olvida. Es importante tirar de papel. Una de las preguntas que había entrado antes y que me he fijado, no me acuerdo qué usuario, que decía que si la bolsa puede empezar a bajar cuando bajen los tipos, como ha pasado históricamente, sobre todo en procesos de hard landing. Esto va al hilo un poco de también lo que dices, de renovaciones de subsidio por desempleo y de peticiones iniciales, que comentabas, las peticiones iniciales de desempleo, mientras estén 200, 230, estabilidad del mercado laboral, ahí estamos yo creo que los tres completamente de acuerdo. Yo en el foco que me fijaba en estos últimos meses eran las renovaciones, porque medía más bien el paro de más larga duración y sobre todo en las clases más trabajadoras, ¿no? Y cómo esas clases más trabajadoras en muchos casos se están tirando de crédito, se está aumentando la morosidad del crédito y ahí es un foco de riesgo que yo he apuntado en muchos análisis y que creo que hay que monitorear bastante bien de aquí hasta final de año y en 2025. Ya hay emisoras de tarjetas de créditos como Discover Financial que la tasa de morosidad la han aumentado hasta el 5,7%, que no es cosa menor, son niveles que no se veían desde el 2008. ¿Esto es un riesgo a día de hoy? No, pero es algo que tenemos que vigilar y sobre todo con esas renovaciones que decías, que yo estoy completamente de acuerdo en que las peticiones iniciales, mientras estén en esos niveles, muy bien. Y además estamos en una fase estacional favorable para el empleo, con lo cual, sobre todo por la campaña turística, ¿no? Que en Estados Unidos también tira bastante y a partir de mediados de abril hasta junio hay una contratación mayor. Claro, vemos JOLTS cayendo, subsidios iniciales por desempleo más o menos estables, pues de momento la estabilidad la tenemos. Tasa de paro 3,9, bueno, ahí estamos yo creo que todos en zona de tranquilidad. Luego, en la narrativa de tipos más altos por más tiempo, es verdad que no era el tema mainstream del año pasado, vamos, que es así, solo hay que ver las declaraciones de los principales analistas. Yo sí que tuve la ocasión de entrevistar a la responsable de renta variable de Allianz Global Investors, que fue de las pocas que en Berlín me comentó que su escenario central eran tipos más altos por más tiempo y que iba a haber un aterrizaje suave como mucho de la economía. Esa narrativa cuadra con la actualidad, pero es verdad que hay que tener en cuenta los riesgos de cola, que es lo que hacías mención, Javi, decir, oye, nadie está teniendo en cuenta los riesgos de cola. El año pasado no se hablaba de los riesgos, más que de riesgos de cola, de escenarios de cola, y este año, ¿cuál es el escenario de cola? Pues yo creo que este año el escenario de cola efectivamente es ese hard landing. ¿Y qué puede derivarlo? Pues seguramente un repunte a la inflación que ahora mismo tampoco estamos teniendo en cuenta, que los tipos estén más altos todavía más tiempo, incluso una narrativa de posible subida, que ahora mismo desde luego no lo tenemos, pero, y yo ya voy a lo último para que comente Diego, porque me estoy extendiendo para meter yo también mi punto de vista. El riesgo de la inflación para mí, fijaos, yo creo que en los próximos 2 meses va a haber una inflación controlada. Me refiero, inflación 0,2, 0,3, más o menos. Yo creo que si tengo que hacer una porra, ahora mismo una quiniela, digo que los próximos 2 meses la inflación estará en torno al 0,3 o por debajo. Con lo cual, ahí más o menos se puede aliviar algo los próximos 2 meses.
Al futuro no lo sé. Lo que sí que me da riesgo de cara a la inflación es la vivienda. ¿Por qué? Porque el precio de la vivienda está empezando a repuntar de nuevo. Ayer no. ¿Cuándo conocimos los precios de la vivienda? Yo creo que ayer, ¿no? Tuvimos los índices o los Case-Shiller la semana pasada, no me acuerdo exactamente, pero vimos un repunte peor de lo esperado. Eso ya sabemos el peso que tiene sobre el shelter. Los alquileres sí que están reduciéndose, pero la compraventa está otra vez aumentando el precio en la mayoría de estados de Estados Unidos. Esto ya sabemos el peso que tiene en el CPI. Ahí es donde está mi duda, mi única duda, con el tema de la inflación de cara a final de año. Veremos, ¿no? También la energía da tregua y esto, joder, pues nos aliviamos todos, pero vivienda, ojo. Y ya paro que acaparo mucho la palabra. He ido apuntando. Empiezo por la vivienda, que justo entregaba hoy, porque yo hago un informe mensual de la vivienda o del sector inmobiliario global, y justo lo entregaba hoy, entonces es algo que tengo más fresco. Sobre todo en Estados Unidos se ha visto un repunte de los precios de la vivienda. Vivienda nueva, que estaba un poco a la baja porque el aumento de inventario de vivienda nueva durante la segunda mitad del año, durante prácticamente todo 2023, pero especialmente segunda mitad, debido pues un poco a esa perspectiva de que ya iban a bajar los tipos de interés. Veíamos también cómo el empleo de las constructoras estaba en máximos. De hecho, el dato de abril de ofertas de empleo, que es el número de ofertas de empleo de constructoras a cierre de abril, es decir, ya mirando para mayo, ha sufrido el mayor desplome en su historia, y esto puede estar un poco ligado a que les ha sorprendido esa narrativa de tipos altos por más tiempo. Por tanto, por ahí puede estar ligado, pero sobre todo el aumento de precios de la vivienda que hemos visto ahora en abril se debe al frenazo que se ha dado en la compraventa, ¿no? El número de compras, tanto de vivienda nueva como de vivienda de segunda mano. Sí que es cierto que vivienda nueva, pues debido a ese aumento de inventario, estaba cayendo el precio, incluso había riesgo de que el precio de segunda mano cruzara el precio de vivienda nueva. Con este último repunte, bueno, pues parece que va a aguantar el precio de vivienda nueva por lo menos un mes por encima. Con respecto a un tema que hemos tratado, o que se ha tratado, que es el no landing, desde mi punto de vista, no landing, es decir, no aterrizaje de la economía, que la inflación no logre estabilizarse en el 2%, por debajo del 2%, no un dato, sino datos más continuados, porque ya sabemos que los datos interanuales los carga el diablo, sobre todo si son debidos a un efecto base bastante grande. Está muy relacionado más relacionado con un hard landing que con un soft landing, porque un no landing significa una inflación elevada que va haciendo mella en los consumidores y que poco a poco pues puede lastrar su poder adquisitivo de cara al consumo. Y luego está el tema de que una inflación elevada, unos tipos de interés superiores al 5%, van a pasar factura en cuanto vengan las refinanciaciones. Ese es uno de los puntos importantes, porque claro, las compañías que se han financiado a tipos bajos o que generan caja, evidentemente se están viendo beneficiadas por estos tipos al 5%, pero las compañías que requieren financiación constante, ahí tenemos las small caps, índice Russell 2000, que se encuentran todavía a un 17-20% de máximos históricos, ¿no? Entonces la situación es muy distinta entre unas compañías y otras. Una bajada de tipos, pues desde mi punto de vista, una bajada de tipos lo que provocaría sería una rotación de capital hacia estas pequeñas compañías que podrían verse más beneficiadas, que están aguantando un poco gracias a las expectativas, gracias a cierres de cortos. De hecho, la cesta de Goldman Sachs de cierres de cortos la última semana ha tenido uno de los mayores alzas en los últimos 3 meses. Ha habido resultados de Carvana, por ejemplo, que han provocado un cierre de cortos masivo. Entonces, todo este tema de las refinanciaciones yo creo es fundamental para decir tipos altos por más tiempo es donde está el verdadero riesgo de que lleve a ese hard landing, porque soft landing creo que no se ha visto por ningún lado. Y creo que el gran riesgo de todo esto es en la inflación, es que se estabilice por encima de lo que se espera, es decir, se estabilice más bien rondando el 3%. Porque la inflación de servicios es esa última milla que tanto cuesta devolver al objetivo. Las volatilidades a partir de ese 3% vendrían por el lado de la oferta, por el lado del petróleo, gasolina y demás, pero la inflación de los servicios está ahí, ese es el gran riesgo. Y es lo que va a hacer, desde mi punto de vista, que el escenario base para los tipos de interés no sea volver a tipos 0, a tipos 1% posteriores a pandemia, 2020-2021, sino que convivamos durante un tiempo, pues quizás con una inflación superior y con unos tipos de interés también superiores. Si se quiere lograr ese soft landing, está el escenario catastrófico, que es una recesión, que evidentemente pues ahí se produciría
un alivio de la inflación, pero quizás de unas formas que no nos gustarían. Y bueno, ya por último, tema de empleo. Sobre todo, los números están muy fuertes, pero sí que es cierto que en cuanto a calidad del empleo se está viendo perjudicado. Quizás es en pluriempleo, número de pluriempleados en máximos, empleo a tiempo parcial en máximos, pero claro, eso favorece mucho a números, sobre todo de cuántas nuevas nóminas se han creado en un mes. Hay personas que quizás cuenten 2 o hasta 3 veces. Entonces, ese es un poco el resumen a todos los puntos que se han tratado y mi punto de vista. Yo creo que lo dejamos bastante completo, ¿no? Los tres aquí con sus aportes, así que este tema yo creo que lo hemos cubierto bastante bien. Luego iremos a alguna preguntita que habéis dejado por aquí, que también preguntabais sobre valoración en China y el yen, me lo he apuntado para que no se me olvide. Dicho esto queda, y pasamos a uno de los temas que también quería tocar, porque hemos hablado de Estados Unidos. Hay cantidad de usuarios que me dicen, oye, Europa, que no tocamos tanto Europa muchas veces, ¿no? Y Europa estamos viendo que estamos saliendo de datos recesivos poquito a poco a mostrar cierto tono de expansión. Por lo menos estamos llevando ese dilema por otro lado diferente. El otro día con Juan Ramón Rayo aquí en el canal, al que todos conocéis, y vosotros dos también, me decía que volvía al debate de que si Europa crece, pueda de nuevo calentarse algo la economía. Si se calienta algo la economía, pueda volver la inflación y otra vez vuelta la burra al trigo, ¿no? En un momento en el que se habla de posible bajada de tipos de interés aquí en el escenario europeo. De hecho, para el próximo mes de junio ya parece que está estipulada ese recorte de tipos. ¿Vosotros creéis que va a recortar los tipos de interés el Banco Central Europeo? Uno, por un lado, lanzar el debate por aquí. Y dos, si recorta los tipos, ¿pensáis que puede ser un error de política monetaria con este contexto de crecimiento o no? ¿O es precipitado con un 2, y pico % de inflación, ya casi cercano a ese objetivo? ¿Cómo lo veríais vosotros? Javi, te toca. Bueno, es buena pregunta. A ver, no gestiono el Banco Central Europeo, pero en principio, a ver, el dólar puede estar descontando ese efecto carry, ¿no? Donde ya anunciaron, como ya lo han hecho, lo han dejado caer que iban a recortar ya. Pues a lo mejor el dólar, por eso estamos viendo en las últimas semanas cierta subida en el índice dólar, ¿no? Haciendo ese efecto carry de que, oye, Fed mantiene tipos y Europa podría empezar a bajarlos. Bueno, no creo que todo lo que tenga que ser tipos de interés ya está descontado en la curva. Hemos visto la curva, si miramos la del Bund, por ejemplo, ya reducir un poco ligeramente en los últimos meses, descontando un poco esa potencial bajada. Entonces, es que vuelvo a lo de siempre. Creo que los bancos centrales, más que hacer el paripé, hacen poco más. Creo que es una justificación a seguir al mercado de bonos, y el mercado de bonos es el quien marca la pauta. O sea, me da igual si recortan un 25 puntos básicos si el Bund dice que el tipo de interés a 10 años tiene que estar en el nivel en el que está, ¿sabes? Entonces no lo veo tan problemático. La financiación, sobre todo, ocurre en el largo plazo, y ahí es donde hay que mirar los tipos de interés y ahí es donde se mueve la curva. Por lo tanto, es que ni miraría lo que dicen los bancos centrales. Sí, obviamente es el efecto narrativa, ¿no?, que comenta Sector, de digo lo que voy a hacer y por tanto pues genero una narrativa. Igual que el QR, igual que ahora el QT han reducido, el otro día Powell salía y van a reducir la velocidad, pues obviamente generas una expectativa en el mercado, ¿no? Generas una expectativa de que dónde pueden estar los tipos de interés en el futuro, y ahí la curva pues se mueve. Pero más allá, al final lo que controlan son los tipos interbancarios, que son a muy corto plazo. ¿Cuál es el tema? Claro, tienes mucho depósito y muchos fondos monetarios depositados en euros generando un cash importante, ¿vale? Porque están dando un 4 ahora mismo. ¿Qué puede pasar a nivel micro con todo ese dinero? Bueno, pues puede empezar a redistribuirse, ya sea en mercado de renta fija, ya sea buscar a lo mejor activos de renta variable, que eso es un poco también lo que a lo mejor están descontando las bolsas europeas, que si finalmente recorta, pues por eso a lo mejor estamos viendo el Eurostock subir un poco más, por eso estamos viendo, de hecho, en Reino Unido, aunque se supone que iban a recortar, no han recortado todavía. Ya estamos viendo máximos desde 2018 en el MSCI UK. Entonces, bueno, pues a lo mejor están descontando eso, ¿no? A nivel bursátil siempre te interesa estar en la economía que mayor liquidez están proporcionando los bancos centrales y menores condiciones económicas viene. O sea, viene más debilitado económicamente, porque ahí es donde más las bolsas van a subir, ¿no? Más porcentaje de revalorización, porque estarías descontando esa fase del ciclo de recuperación
que es un poco la que más, donde hay una expansión de múltiplos, ¿no? No viene por el crecimiento de los beneficios, sino por una expansión de expectativa en múltiplos, y ahí es donde más tienes mayores retornos, ¿no? Un poco los movimientos que vimos desde mediados de 2023, sobre todo a partir de noviembre de 2023, hasta que hemos visto hasta ahora en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues yo creo que el escenario es que se está descontando eso, se está descontando que es real, que podría bajar. Ahora bien, que deba hacerlo, ¿qué más da? Si el boom ya está donde tiene que estar. Es que simplemente el único foco en el que pongo es en dónde va a ir el dinero de los fondos monetarios y si va a haber algún tipo de redistribución ahora que el Fondo Monetario pasaría al 3,75, 3,5 bajo. ¿Podría redistribuirse a renta variable? ¿Podría ese dinero cazar activos de mayor riesgo? Eso es un poco lo que la gente defiende, ¿no? Con las bajadas de tipos de interés. Bueno, Javi ha comentado un poco hacia dónde iría o sobre todo qué plantearse ante una bajada de tipos, y yo me planteo o lo enfoco desde el lado del mandato, que es la inflación. Si tienen que bajar los tipos de interés porque la inflación interanual en la eurozona está en este momento en el 2,4%, que lo miren bien, porque el efecto interanual todavía no se ha estabilizado en la eurozona como sí lo ha hecho en España. Fíjense que en la eurozona el pico de inflación se situó en octubre de 2022, lo mismo que en Reino Unido. Ahora mismo estamos teniendo un dato interanual de un 2,4% comparado con un dato del 7% en abril. En España estamos con un dato de inflación interanual en el 3,3%, pero ya se está comparando con datos de abril de 2023 que están en el 4%. Es decir, la inflación en la eurozona está teniendo datos ahora mismo rondando el 2%, pero ni mucho menos se va a estabilizar en el 2,4-2,5%. Tendríamos que tener una desinflación intermensual bastante elevada, cosa que no está ocurriendo, y los primeros 4 meses de inflación intermensual del año han sido bastante alcistas, 0,6, 0, incluso creo que 0,7 el último mes. Lo mismo ocurre en Reino Unido. En Reino Unido estamos teniendo tasas interanuales de inflación en este momento del 3,2% y se está comparando con datos de abril de 2023 que son del 8,7%. Bueno, esto es marzo, que todavía no se ha conocido la de Reino Unido. Fíjense que el dato de abril, o sea, de marzo de 2024 es de un 3,2% comparado con un dato del 10,1% de 2023. Es decir, el único país, así de estos 3 que he puesto de ejemplo, en el que vemos cómo la inflación ya está más bien estabilizada y podemos hacernos una idea de dónde está la base y que luego es cuando hay que bajar, es España, que está superior al 3%. En la eurozona y en Reino Unido todavía no podríamos esperar repuntes interanuales los próximos meses para ver la estabilización. Por tanto, el único mandato del Banco Central Europeo es una estabilidad de los precios por debajo del 2%. ¿Van a bajar los tipos de interés sin tener esta estabilidad y viendo que el último dato de Producto Interior Bruto ha sorprendido al alza, 0,3%? Se me antoja difícil, la verdad. Que no digo que no lo vaya a hacer, y más ya habiéndolo avisado durante meses, aunque sí que es cierto que últimamente hay algún mensaje un poco contradictorio. Pero si tu único mandato es la estabilidad de los precios y la estabilidad de los precios está más bien superando al 3% o se va a quedar superando el 3%, se me antoja complicado que baje los tipos de interés. Pero oye, es algo que ya ha anunciado y si siguen su palabra, cosa que no hacen, deberían hacerlo, deberían de bajarlos. Yo un apunte muy rápido con todo esto, que coincido básicamente con el análisis que estáis comentando por aquí. Inflación subyacente en Unión Europea interanual, 2,7%. Repunte desde el 2,6% previsto en el último dato. Es verdad que veníamos del 2,9%, por tanto la subyacente está muy sticky. A poco que esto se caliente un poquito, otra vez se te va. Y te digo una cosa. Sí. Tengo una cosa con respecto a subyacente, que es que se está comparando prácticamente con el pico del Correcto, ciclo. Correcto, claro. Es O sea, que como tengas. Es que va a repuntar, va a repuntar los próximos meses. Claro, da igual lo base, que pase, va a repuntar. Eso es, por el efecto base. El dato interanual. Como tengas 3 meses seguidos del 0,4 o 0,5, se te va por encima del 3 rápidamente. Y van a bajar Tendría tipos que en haber ese contexto. una acción intermensual muy grande para que no repunte simplemente la interanual por ese efecto base. Entonces, pues vale. Mira, pues el único argumento que compro, Diego y Javi, es la narrativa o el argumento que se utilizó en su momento para decir que el Banco Central Europeo cometió un error de política monetaria subiendo quizá 25 puntos básicos o 50 puntos básicos más de lo que debía, y que ahora, bueno,
pueden corregir ese error. Pero claro, ya mandas un mensaje al mercado. Entonces, no sé hasta qué punto compro un poco todo esto, ¿no? Pero es verdad que muchos analistas de aquí te dicen, se cometió un error y ahora pues a lo mejor lo que quieren es ajustarlo, ¿no? Y Guindos es lo que dice, ¿no? No dice que cometió un error, pero sí que dice, no, hay que bajar los tipos, bla, bla, tal, o sea, sí que están lanzando el mensaje de más laxitud, Hombre, ¿no? a ver, una baja de tipos tampoco te va a provocar un repunte aquí de la inflación al día siguiente, que muchos se piensan eso, ¿no? Ni mucho menos. Pero bueno, que es la señal que mandas, ¿no? De que ya estás bajando los tipos de interés cuando la inflación no la tienes ni mucho menos controlada. Eso es. No sé si por cerrar, Javi, con respecto a... No, sí, es que es lo que digo, o sea, suban o no, es una lotería, no sabemos lo que están pensando, no sabemos lo que van a debatir. Entonces, me gustaría decir algo, pero es que no tengo ni idea de qué van a hacer, sinceramente. Yo me fijo en la curva, me fijo que el Bund a 10 años, 20 años está rebotando desde 2024. Por lo tanto, a medida que recupera la economía europea, que está mucho más débil que el resto de economías, que por cierto, si vamos a hablar de esta inflación en Estados Unidos, igual habría que hablar de esta inflación en Europa, ¿no? Igual antes deberíamos haber hablado de esta inflación en Europa. Es que ese es el debate en realidad, ¿no? ¿No? El pobre Powell le ponen ahí y le dicen, Powell, esta inflación, y debe decir, oye, ¿por qué no le preguntáis esto a Lagarde, ¿no? Y una vez dicho esto, pues es que el Bund es lo que te digo, está rebotando y para mí los tipos de interés a largo plazo de la curva responden a donde está creciendo la economía en términos nominales, que es lo que he dicho antes. Si la economía en Estados Unidos está creciendo al 5% en términos nominales, que es más o menos lo que he calculado con el dato de inflación y PIB real, es donde más o menos tienes la curva. En una tasa terminal del 5%, 4 y pico por ciento, que es a donde ha tendido en los últimos meses. En Europa es lo contrario, ¿no? Tienes un crecimiento mucho menor en términos nominales, entonces, incluso algunos recesivos, como Alemania, entonces, pues tienes una curva que está mucho más ajustada, ¿no? Aún así, repuntando, ya te digo, el boom desde el 3%, no, 2,3 hasta el 2,6 el 20 años. Entonces, bueno, pues que haga Lagarde lo que quiera, pero la curva ya decidirá lo que hace por sí misma. Así es lo que digo siempre. El mercado de bonos no va a depender de Lagarde, a menos que haya intervención como tal, como hubo en Inglaterra y intervinieron la curva, los yields. A menos que haya intervención o a menos que haya un QE otra vez, compra de activos, no tiene por qué, la curva puede decidir en base a la oferta y demanda dónde se sitúa y en base al crecimiento económico esperado y la inflación esperada, que eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué inflación estima el mercado de crédito y por tanto va a posicionarse ahí? Y al final es el interés que va a prevalecer. Tú cuando te coges una hipoteca, Héctor, no te preocupa el interés interbancario. Ya digo que lo único que preocuparía a corto plazo es en temas de financiación a muy corto plazo y en tema de fondos monetarios, de si va a haber una rotación de ese dinero que está depositado en euros, porque me está generando un 4% de efectivo a tasa libre de riesgo y sin riesgo de divisa, y ahora me fuerzas a moverlo a un fondo monetario estadounidense porque creo que el euro va a bajar, me has bajado los tipos y el carry trade se vería beneficiado en ese movimiento de fondo monetario en euro a fondo monetario en estadounidense, porque me está pagando un 5% ahí, un 5,5%, puede incluso forzar más subida en el dólar, porque estoy comprando dólar y vendiendo euro. Entonces, eso Lagarde lo sabe. Por eso el euro venía cayendo y si Lagarde anuncia un posiblemente el euro se debilite un poco más. Y eso es una jodienda para los inversores también en Estados Unidos, que el dólar siga subiendo, y para los criptos y para todo, porque el dólar sigue poniendo ese efecto restrictivo sobre el mercado. Técnicamente ahora mismo está correlacionado casi negativamente con cualquier clase de activo, ¿no? Quería preguntaros cómo vais de tiempo, porque hay una de las preguntas que han entrado y quiero hablar del tema de las pensiones, dedicarle 15-20 minutillos para hablar esa parte. Yo bien. Diego, yo sin problema también. Vale. Tampoco vamos a estar aquí hasta medianoche, ¿no? Pero Diego ya engancha con su programa de por la noche. O sea, no te preocupes. El vídeo, Diego, el vídeo hay que prepararlo. Bueno, aprovechando este impasse, si veis esto en diferido, seguid a mis queridos amigos Diego Puertas y Javier del Valle en sus canales de YouTube, además de en el mío. Si os ha gustado el contenido, pues darle a la suscripción, a la campanita si sois nuevos por aquí, y dejad vuestro comentario. ¿Estáis de acuerdo con los análisis que estamos haciendo? No, lo que sea, bueno, lo ponéis por ahí en YouTube y aquí en directo, pues como siempre os estoy leyendo. Preguntaba por aquí, ¿qué pasa con el yen? Dice Manuel Duli. Y Honrai dice, pregunta Javier y Diego que si creen que es momento de invertir en Asia por la baja valoración de China y
y el precio de derribo del yen. Muchas preguntas del yen. El yen está en momento de derrumbe total con respecto al dólar. Muy rápidamente, porque quiero ir al otro tema, pero ¿cómo veis esto, Diego y Javi? La situación del yen, momento de invertir en Asia o no. Bueno, yo el yen no le toco ni con un palo, la verdad. Con respecto a Asia, sí que es cierto que últimamente se ha visto, vamos, en cuanto a flujos de entrada en China, sí que es cierto que hubo un repunte muy fuerte en enero de 2023, hubo otro repunte importante ahí julio, agosto, y luego ha habido otro repunte ahora en enero de 2024, que sí que se decía mucho, a ver si tiene continuidad. Pues parece que está teniendo continuidad esta entrada de flujos. Yo las entradas de flujos básicamente las tomo un poco más bien como confirmaciones, porque no son señales de nada. Cuando te lo cuentan ya ha sucedido. Pero sí que es cierto que hemos visto niveles bastante elevados de sobrecompra recientemente en mucha tecnología china. Estamos viendo un fuerte repunte en las últimas 3 semanas, meses. Pues vamos a ver si hay confirmaciones, sabiendo ya que parece que sí que hay flujos atractivos, pues nos podemos montar un poco a la ola de China, que sí que es cierto que lleva un castigo muy importante y cuesta mucho distinguir si es un rebote del gato muerto, como se suele decir, o si tiene cierta continuidad. También es cierto que en cuanto a datos de economía china y demás, pues sí que parece que está volviendo de nuevo a flote, pero tampoco para tirar muchos cohetes. Quizás es más bien una aceptación de que esos crecimientos del 7-8% continuados de nuevo es algo que no se puede tener. Y bueno, poco más. Le dejo a Javi que hable sobre estos temas. Poco más que aportar. En cuanto a flujos, iba a decir lo mismo de China. Se está viendo, obviamente se ve que hay momentum, está entrando dinero. La última vez dije, cuando dejemos de hablar de China es cuando rebotará. Si ahora vuelve otra vez toda la euforia a China, igual todavía no es el momento, ¿sabes? Va a ir lentamente, es un proceso de recuperación. China está, ya sabemos, en una crisis muy gorda. Sí que es verdad que hay algunos datos PMIs que el otro día estaba mirando. El PMI manufacturero está recuperando, ya está en zona expansiva desde hace unos meses y subiendo un poco. El de servicios también, aunque haya reducido un poco contra el mes pasado, sí que es verdad que está mejorando un poco también. Lo que sigue faltando es el tema de inversión inmobiliaria, obviamente, tema de recuperación inmobiliaria, pero vemos que, aunque haya reducido un poco, la liquidez que estaba cediendo el PBOC, pues es muy interesante, ¿no? Obviamente hicieron todos esos esfuerzos de inyección de liquidez y ahí se vio que un poco consiguieron parar un poco el suelo en los índices. Ahora necesitas que los flujos sigan yendo, que sigan subiendo las exportaciones chinas y para ello, pues por eso están devaluando el yuan. O sea, es que China para salir de lo que estaba no tenía otra que devaluar el yuan e incrementar las exportaciones y atraer de vuelta otra vez inversión extranjera. Es lo que necesita ahora mismo. Entonces, si sigue así, lo seguirá haciendo bien. Lo que es interesante son las valoraciones. Aquí no le quito razón a nadie. Las valoraciones, el Hansen estaba cotizando como si, o sea, estaba cotizando a valor de como si liquidasen todas las empresas a valor neto, de patrimonio neto. O sea, era absurdo. O sea, está cotizando por debajo de lo que valen las empresas. Yo tengo empresas de China con EV negativo, que para los que nos estén viendo, el enterprise value sería cuánto compro por la parte del accionista y la parte de la deuda. Si me estoy dando un EV negativo, me están pagando por comprar la empresa, para que se entienda bien. O sea, tengo más caja, me sobra caja después de pagar la deuda y después de pagar la empresa. Entonces, no tiene sentido. ¿Y por qué puede estar poniéndose esto? O bien porque estás asociando un riesgo país muy elevado que sube muchísimo la tasa de descuento y entonces cuando valoras la acción, pues aún así te sale que no está en unos parámetros con un margen atractivo, o por conflictos geopolíticos, o por posibles aranceles si gana Trump y ver cómo eso afectaría. Creo que también es un poco por eso lo que hemos visto un poco en retraso en China, ¿no? También no olvidemos que está el tema de Trump y el tema de las elecciones. Y ya sabemos Trump lo que hizo en 2018 con los aranceles, que ahí es cuando empezó un poco China a debilitarse. Si volviese a poner nuevas tarifas, poner nuevos aranceles, podríamos ver algunos sectores también penalizados, ¿no? Entonces yo creo que China también ha descontado en parte eso. Sigue siendo todavía muy precavido el movimiento que estamos viendo, pero en principio, pues oye, si continúa, hay cosas a buena valoración, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no? Igual que en países emergentes, Corea del Sur, hay cosas interesantes.
Japón, mientras se siga devaluando el yen, pues oye, ¿quién está mejor en Japón? El que tiene yenes, porque el otro día lo comentaba en Twitter, y yo pienso que es que hablo, a veces, yo pienso que es que soy yo gilipollas o no me entero de las cosas, porque me decía la gente, no, si decía yo, qué barbaridad el japonés que no invierte, ¿qué leche se ha metido con el yen? O sea, ¿qué diferencia el que ha invertido en activos financieros o reales? Es que ni me mojé en decir un activo, dije financieros o reales, o el que se ha quedado en yenes. Y me decía la gente, no, si es que al japonés le da igual porque paga todo en yenes, le da igual el valor del yen. ¿Cómo que le da igual el valor del yen al japonés? Vamos a ver, si tú tienes dos japoneses, uno ha invertido en acciones de Toyota en yenes, ni siquiera ha cambiado de divisa, en yenes, y el otro se ha quedado con su dinero en yenes en la cuenta bancaria, ¿quién es más rico? ¿El que ha invertido en acciones de Toyota o el que tiene yenes? Y creo que eso es que en este país la educación es pésima, no entienden ni eso. Entonces yo me quedaba asombrado. ¿Y por qué el ministro de Japón se está dejando millones, miles de millones de euros para intervenir el yen? Porque al japonés le da igual, porque no le afecta en nada. Hombre, no. Y a nosotros nos da igual que el euro se vaya a tomar por saco. El japonés siempre echa 20 yenes de gasolina, tío. Claro, es lo mismo que decían con el precio de la gasolina, ¿no? Si yo echo 20 euros siempre, me da igual que suba, ¿no? Claro, entonces hay que tener sentido común. Japón necesita devaluar el yen. Eso es indiscutible. Japón devalúa el yen, incrementa las exportaciones, se vuelve más atractivo a nivel mundial. Eso está claro. Pero de ahí a tolerar que el yen esté en unos niveles contra el dólar tan bajos, hostia, ahí ya es cuando se procede a temas de intervención que no están siendo suficientes ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, el japonés lo que tiene que hacer es invertir en activos financieros y reales. Y esto es algo que nos puede pasar en cualquier país y en cualquier momento y en el futuro. ¿Significa esto que hay una crisis de divisas? Hombre, a lo mejor es pasarse un poco de la raya, ¿no? Como en el tema de esta inflación. Hablamos de que hay algunos datos que nos muestran que empieza a haber debilidad, pero no podemos tampoco irnos al otro lado del muro, que es lo que pasó en principios de 2024 y mira que bien le ha ido a todo el mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser un poco más razonables, pero tampoco es tolerable ese nivel del yen. Y eso es una prueba más de que los japoneses, invito a todo el mundo, siempre lo digo en todas las charlas, invito a todo el mundo a siempre mirar el yen, el dólar, el euro, el oro expresado en yenes y el Bitcoin expresado en yenes. ¿Vale? Y ahí verán quién es más rico, el que invirtió en oro y en Bitcoin o el que se quedó en yenes. Y a ver si realmente no importaba tanto para el japonés estar en yenes o no. Pero ni siquiera hace falta cambiar de divisa. Vete a acciones de Toyota. Entonces, por eso el mercado japonés lo ha hecho tan bien. Que el Nikkei ha roto máximos de hace no sé cuántos años, de hace 200 años, de hace cuántos años que el Nikkei no está de máximos. Porque las acciones, como el denominador, que es el yen, se está devaluando, las acciones suben de precio y porque además estaban súper infravaloradas. Hay acciones en Japón que están cotizando a unas valoraciones súper atractivas, pero que esto se viene viendo desde el año pasado. Entonces yo creo que ese es el movimiento que estamos viendo en Asia y también muy interesante Corea del Sur. Aunque sí que es verdad que es interesante ver que los mercados emergentes van muy ligados, por ejemplo, al cobre. Entonces me gustaría ver que si el cobre hace un nuevo máximo, los mercados emergentes acompañarlo, ¿vale? Este ETF de mercados emergentes, que son sobre todo peso de China, India, Corea del Sur y demás. Entonces, está empezando a entrar flujo, puede ser un momento interesante para los próximos meses, ¿vale? No creo que con el 100% de exactitud, pero sí que para vigilar yo creo que puede ser interesante. Esto último que has dicho del cobre era una cosa que quería añadir porque es que es total. Si ves la correlación del cobre con el CSI 300 en los últimos 2 años es tremendo y ahora hay un spread gigante. Entonces también te da ahí que pensar de decir, oye, pues a lo mejor incluso las industriales chinas empiezan a tirar como locas, ¿no? Entonces yo no soy ningún, sospechoso. Estoy en China también. No es una recomendación, es algo que yo he hecho individualmente y que cada uno haga lo que quiera y haga sus estrategias, pero yo también pienso que esa capitulación puede estar más cerca. Uno, los flujos, lo que decía Diego, completamente de acuerdo, el último informe de EPFR te marcaba unas entradas de nuevo por parte de fondos de inversión en China, con lo cual es de renta variable además, con lo cual es interesante saber ese dato. También hay señales que muestran que los hedge funds han capitulado en China, y que puede empezar a entrar dinero también por parte de fondos institucionales y hedge funds que se salieron y bueno, pues igual pueden estar planteándose esa reentrada. Y con respecto al tema de Japón, yo, bueno, no tengo nada que añadir con lo que dices, Javi. Tema de redes.
la gente está muy sensible en redes últimamente, yo no sé qué pasa, igual una tilita de vez en cuando no viene mal, para estar todos en armonía y respetar las opiniones contrarias y los canales contrarios, no sé, yo alucino últimamente bastante, pero con respecto al tema de lo de Japón entrando en ese terreno, yo el yen tampoco lo toco ni con un palo ni con un palo selfie, cada uno que haga lo que quiera, pero bolsa japonesa, mientras tengamos este contexto, como dice Javi, y bueno, intentando cubrir de alguna manera para que el yen no nos afecte demasiado a divisa local, pues bueno, puede haber quizá opciones, ¿no? Dentro de emergentes, esto es otro debate para otro día, ¿no? Porque quiero hablar del tema de pensiones, pero entre emergentes, yo creo que invirtiendo en hard currency, incluso en deuda emergente, ahí está habiendo mucho potencial en los últimos años y que creo que puede despegar bastante. Países que pueden tirar mucho, incluso Corea lo has mencionado y me ha llamado la atención porque incluso en Corea hay parte de la deuda que puede estar muy atractiva, y que hay que echarle un ojo a muchas... Hablo de deuda corporativa, deuda gubernamental pues es otro cantar, ¿no? Y que seguramente hay oportunidades, pero en deuda corporativa, cuidado, hay compañías coreanas, punteras tecnológicas, que ojo, las tires que están pagando, hay que echarles un ojo, y estamos hablando de con un rating importante, ¿no? O sea que muy, muy interesante. Pero bueno, ese era mi último apunte con respecto a esto. Tema pensiones. Un debate importante, sobre todo porque hoy ha hablado Fernández de Cos, ha mostrado quizá una alternativa, plantea una alternativa para España. Y esto lo lanzo como debate porque nosotros somos de generaciones, en mi caso Millennial Z, vosotros, y bueno, pues estamos ahí con ese dilema de cobraremos pensión, qué nos llegará de pensión, qué pasará. Uno de los impedimentos que había era la famosa tasa de sustitución, que es, digamos, el talón de Aquiles que estamos teniendo con el sistema público de pensiones y un esquema que muchos tratan de decir que esto es una situación más estafa Ponzi que otra cosa, ¿no? Ese es como el debate público que hay. ¿Qué ha dicho Fernández de Cos con todo esto y que implementamos aquí como debate final, que cada uno muestre sus ideas? Dice Fernández de Cos que un planteamiento interesante sería la inmigración, porque la natalidad no va a dar, y que para llegar a una tasa de sustitución óptima tendríamos que meter en España 25 millones de inmigrantes de aquí al año 2056 o 57, no estoy seguro, porque la natalidad no va a alcanzar. ¿Cómo veis vosotros esta propuesta? ¿Creéis que se va a solventar el sistema público de pensiones aún metiendo este nivel de inmigrantes? También la apuesta al ahorro privado, comentaba que era muy importante Fernández de Cos. No sé qué os parece, porque ha sido muy polémico, está generando mucho clic en internet y bueno, pues quiero lanzarlo aquí como debate. ¿Vosotros qué pensáis? Bueno, el tema de las pensiones es un cajón con bastante mal olor, la verdad. Por no decir otra palabra. A ver, hay que plantear problemas o motivos por los que nació esta estafa piramidal para luego buscar soluciones, ¿no? Sobre todo es el envejecimiento de la población, no es un problema simplemente de España, sino es general de todo Occidente. El baby boom, que es esa generación que está a puntito de jubilarse o que creo que ya ha empezado a jubilarse, que esa generación en realidad no vino por un aumento de la tasa de natalidad, sino por una disminución de la tasa de mortalidad de los niños y de los jóvenes. Esto es muy curioso. Entonces, si miramos un poco ahora mismo, antes había 105, 106 mayores de 65 por cada 100 niños, ahora mismo es 125 y aquí sí que es cierto que se plantean muchos problemas. Una de las soluciones que se podría aplicar a esto, pues fue lo que hizo, creo que era el presidente Aznar, me pillaba muy jovencito, pero fue el que creó el fondo de pensiones de la Seguridad Social, la hucha de las pensiones, que se llegó a rellenar bastante hasta que en el año 2011-2012 pues se tuvo que vaciar para pagar pensiones actuales. Ahora mismo lo que tú cotizas de Seguridad Social es para pagar las pensiones actuales, por tanto no se acumula, que este es un problema que tiene gran parte de la sociedad, que cree que lo que da ahora de cotizaciones sociales es para pagar su pensión cuando él llega a los 65 años o a los años que sea. No, es para pagar las pensiones actuales. Para pagar tu pensión ya se tendrán que endeudar en un futuro si no se encuentra una solución. Por tanto, ya viendo que ese fondo de pensiones de la Seguridad Social no sirvió para nada y se tuvo que vaciar, la famosa
que salía mucho en los telediarios antes, que se vaciaba la hucha de las pensiones, pues tenemos varias soluciones que son las que se han planteado, las que has comentado tú, Héctor, que es una, pues bajar las pensiones, que de hecho se comentaba en ese documento, creo. Sí, Bajar las efectivamente, pensiones, bajar las pero ¿qué pensiones pasa? también. Claro, en un sistema democrático en el que hay elecciones cada 4 años y los gobernantes lo que buscan es ser reelegidos y no llevar un buen proyecto, pues evidentemente cuanto más pensionistas haya, más votos son, ¿no? Que les bajen las pensiones no es una opción porque eliminas votos, entonces es una opción que no parece muy viable. Luego está la parte de aumentar la edad de jubilación, que bueno, creo que ya se está haciendo, pero se está haciendo por obligación. Quizás habría que plantearla por beneficios, es decir, beneficios fiscales, de algún modo. Es decir, si trabajas más años, pues puedes optar a una mejor pensión, aunque sea pocos años, pero un atractivo fiscal extra interesante. La parte de la inmigración, que evidentemente es la parte con la que se tendrá que rellenar, porque la parte de aumentar la tasa de natalidad no parece que vaya a funcionar y como digo, tampoco es que repuntara especialmente en el baby boom, sino que se debía a la baja tasa de mortalidad de los niños y de los jóvenes, ligado también evidentemente a un mayor aumento de la vida de las personas, ¿no? De la ¿cómo se dice? De la calidad, no, la esperanza de vida, perdón. La esperanza Luego, de vida, eso es. la productividad también es un problema en Occidente. Sí que es cierto que ha llegado el tema de la inteligencia artificial. Bueno, por la productividad, la mejora de la productividad sería una solución, ¿no? Que cada persona produzca más de lo que está produciendo actualmente, pues podría ser una solución. Pero evidentemente la solución que más me viene a mí a la cabeza, porque la de subir impuestos pues llega a un punto en el que agobias demasiado a la población y se te van a pirar, pues es la de sistema público-privado, ¿no? Fomentar ese sistema público-privado y tratar de que lo que tú cotizas o lo que tú guardas sí que vaya realmente para ti, aunque sea una parte, y que no vaya al completo para pagar las pensiones actuales. Y bueno, que hable Javier y luego ya debatimos. Exactamente. Javi, tu visión de esto. Sí, bueno, más o menos parecida, ¿no? Ha comentado Diego bastantes cosas interesantes. Lo primero, el problema base es el tema de los nacimientos, el tema demográfico. A nivel global, la pirámide ya sabemos que está invertida, por lo tanto, prácticamente en todos los países se espera que los países que más crezcan, sobre todo, sea Nigeria para 2050, y es donde África es donde está teniendo una natalidad muy importante. Por eso creo que dentro de todo esto un proceso industrial y de electrificación es muy interesante a nivel de inversión, pero eso ya es otro tema. Pero a nivel demográfico hay un problema grave, ¿no? En el mundo entero. Entonces, por eso estamos viendo la inmigración que estamos viendo en muchos sitios, en Estados Unidos, para mantener también ese nivel demográfico y ese empleo. También se está hablando de cómo está afectando la inmigración al empleo y que puede ser parte de lo que lo está manteniendo todavía en los niveles en los que está. Y luego en Europa lo mismo, ¿no? En Europa pues estamos viendo todas esas políticas de inmigración para un poco mantener el plan que tienen previsto de este gasto que les supone, ¿vale? Y a mí me hace gracia cuando la gente debate en tema político, no me voy a meter en tema político, pero cuando la gente debate en sanidad, gastos de educación, gastos de carreteras, gastos de tal. Cojan cualquier presupuesto del Estado, es público, se puede entrar si es que tenemos presupuestos para este año, pero si no, coger los del año pasado. Se ven los presupuestos públicos y se va a ver la cantidad que se gasta en las pensiones y el resto de cosas van a ser una tontería. Es como si yo tuviese un gasto mensual de una oficina de 10.000 euros y me estuviesen discutiendo que me gasto 3 por el café. ¿Qué lógica tendría eso? Ninguna, absolutamente ninguna. El problema de base está en el gasto grande, en el gasto que el presupuesto tiene que cubrir y que son prácticamente las pensiones. Todo lo demás sí son, me dices, oh, es que se mantienen muchísimos políticos, se gasta muchísimo en tonterías. Efectivamente, ojalá hubiese una mejor gestión del dinero porque se gasta en gilipolleces todos los días. Pero no solucionaría el problema de base. Quiero decir, lo mejoraría, pero no lo va a solucionar, porque el problema grande es lo que decía Diego, que es el gasto que se nos llevan las pensiones anualmente y que van creciendo, que cada año crecen más. Entonces, ese es el tema, porque la pirámide se envejece, ¿no? Y además ahora vienen los baby... Ahora se va a acentuar, que va a ir a peor, porque ahora vienen los baby boomers. Todos los baby boomers empiezan a jubilarse. Y esos baby boomers han aportado para su pensión. Y han aportado no para tener una pensión de asistencia social, que es lo que ocurre en el resto de Europa, ¿no? Que suelen tener modelos más, está el modelo bismarckiano y el modelo Beveridge, ¿no? Entonces, más los anglosajones tienen ese modelo Beveridge, que es más asistencial, donde yo recibo una pensión que me da pues para
pagarme las cosas muy, muy básicas y ya está. Y el resto lo he hecho con mi ahorro y con mis pensiones y con mi seguro de pensiones privada o mi ahorro capitalizado en el tiempo, ¿no? Eso es el problema. Que en España se ha ido a un modelo bismarckiano donde la gente cotizaba una barbaridad para más o menos lo que llaman, creo, la tasa de reemplazo, ¿no? O algo así, se mantenga más o menos en el nivel en el que cubra mi sueldo actual antes de jubilarme y poder mantener mi calidad de vida, sin yo tener que currarme un plan de pensiones adicional. ¿Ahora qué le vas a decir a toda esta gente? A los 11 millones de personas que van a jubilarse. No. Os vamos a bajar la cuota. Bueno, prepárate. Lo primero, te quitan del puesto de presidente. Así que ya sabemos dónde está el interés político. Esto se llama política, creo que se llama política demográfica o tiene un nombre, política social demográfica o algo así, tiene un nombre concreto donde el político se va a centrar en el grueso de los votantes. Entonces, ese interés demográfico está en estos jubilados o personas que van a jubilarse en los próximos años. Por lo tanto, el político no va a estar del lado del joven. Tenemos que entender eso. Jamás en este país, jamás. Es imposible. Porque no ganaría votos. O sea, jamás va a gobernar. Entonces, van a estar del lado de las políticas de jubilados. ¿Qué ha dicho Hernández de Cos? Que ya lo dijo en 2023. Esto no es nuevo. En 2023 ya publicó un informe el Banco de España importante donde decía, oye, hay un problema serio. Lo llevan diciendo meses, pero nadie hace ni puto caso, como pasa siempre en este país. Hay un problema serio, hay un problema muy grave. Las pensiones no son sostenibles. ¿Quiere esto decir que las pensiones que Diego, yo, tú no vamos a cobrar pensión? No. Cobraremos a lo mejor una pensión. Bueno, somos autónomos, o sea que... pero, lo mínimo de lo mínimo, Javi. Lo mínimo de lo mínimo. Cobrará pensión, pero no sabemos cuánto. Y posiblemente sea una cantidad muy pequeña. Entonces, ahí está el truco. Y esto es lo que Pablo Hernández de Cos ha abierto la puerta, ¿no? A bajar, en vez de decir, vale, ¿cómo mantenemos lo ha definido muy bien Diego, es un esquema Ponzi. Si tú y yo hiciésemos eso, iríamos a la cárcel. Si hacemos lo que hace la Seguridad Social, iríamos a la cárcel. Porque el dinero que entra sale. Es el que se usa para pagar las pensiones al día siguiente. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo puedes solucionar esto? Pues o bien subiendo las cotizaciones sociales a los trabajadores y haciendo que haya ese dinero para poder sustentar las pensiones, o bien ya incrementaron la edad de jubilación, que es una opción que tuvieron, o bien reduciendo el dinero que se lleva la gente, la prestación que te paga, lo que te paga la pensión, que es lo que ha propuesto Hernández de Cos, que es decir, bajar esa cantidad que recibes para que no tengamos que subir a los trabajadores aún más la cuota de seguridad social. Vamos, creo que he entendido eso, que es lo que está diciendo. Sí. Porque sí. Al final el problema demográfico es, por ahora, insolucionable, a menos que se disparase la natalidad. Y algunos partidos le han criticado que cómo es que dice que es mejor la inmigración que la natalidad. Y bueno, ha defendido que es muy difícil. O sea, la natalidad tendría que crecer a unos niveles súper elevados. No crecer, sino crecer a unos niveles elevadísimos. ¿Cómo incentivas eso? Pues o bien con ayudas sociales o con planes sociales. Tienes que hacer un montón de cosas. Una ayuda a los padres, a familias numerosas. Tienes que sacar un montón de cosas para que eso ocurra. Entramos en muchos conceptos mezclados que son de vital importancia. Claro, quiero decir, se ha retrasado la edad de emancipación en España. La gente antiguamente se iba a vivir con 25 años, se compraba un piso, o 24 años, se casaba a los 25 y tenía un hijo a los 26. Y ahora, a ver, yo porque he tenido dificultades, ya lo he compartido en mis redes y he tenido problemas de fertilidad en pareja y voy a tener mi hijo a los 36, 30 que voy a cumplir este fin de semana. Pues claro, todo eso te retrasa en tal. Yo estoy sumando para la natalidad lo que pueda. Yo ya he empezado a sumar, pero no todo el mundo está en esa vía y luego que la generación Baby Boom son muchos, ¿no? Entonces, hablabas del tema de recortar las pensiones a los ya jubilados. Eso creo que como constitucionalmente me parece que está blindado, que el debate está para nuestras generaciones, que a nosotros sí que todavía nos pueden recortar, porque el otro está blindado por ley, o sea que esos ya son intocables. Mis padres, vuestros padres y tal, oye, enhorabuena, vais a cobrar pensión y el esquema os da para vosotros, pero nosotros el problema es que no. Con respecto al esquema Ponzi, lo es, y es más, lo es en una pirámide invertida poblacional. Si la pirámide es
como la de Nigeria, que entonces has dicho Nigeria como ejemplo en el que se está viendo mucho nacimiento y tiene pues una expansión demográfica tremenda. Si nuestra pirámide es Nigeria, es un sistema solidario tal, te lo puedo comprar. Pero es que cuando se desvirtúa la pirámide se convierte en una auténtica estafa. Porque yo estoy aportando al sistema X, quizá el máximo como autónomo. Ya os digo, el máximo como autónomo estoy aportando. ¿Y cuánto voy a cobrar? El máximo, pero ¿y cuánto va a ser el máximo correspondiente a lo que me debería llegar, ¿no? Entonces, no hay por dónde cogerlo esto. La única alternativa, yendo al grueso, estoy de acuerdo con vosotros. Uno, yo soy favorable a la inmigración. Obviamente, una inmigración con control y que no venga, vamos a abrir las puertas y ya está, y se acabó. No. La inmigración en Estados Unidos ha sido fundamental para el empleo, para pagar las pensiones, para el crecimiento económico, para el desarrollo de la innovación, para todo. Es un país de inmigrantes y yo creo que cuanto más liberalismo en ese sentido, mejor. Dicho esto, obviamente todo tiene que llevar unos estándares de control. Claro, yo creo que ahí estamos de acuerdo, pero no decir, la inmigración, qué miedo tengo. Con lo cual, mi miedo con el tema de la inmigración, que yo creo que es la solución junto al ahorro privado para que coexista las pensiones públicas con el ahorro privado, creo que es necesario para la parte pública inmigración, natalidad, pero inmigración va a ser necesario sí o sí, con lo cual creo que eso nos deriva a un aumento de los populismos irremediable, ya lo estamos viendo, que en los países con más inmigración, auges de populismos, auges de extremos por los dos lados, más inestabilidad y más complicado, ¿no? La situación. Entonces la solución a todo esto creo que es esa, pero que la solución nos va a llevar a otros problemas, que es más polarización. Y es una desgracia, ¿no? Pero bueno, eso es otro debate ya más ético, filosófico, como lo queramos llamar. Pero pienso que desde el punto de vista económico, o fomentamos el ahorro privado y lo público lo sostenemos con más inmigración y reduciendo la cantidad que se va a cobrar, porque no hay otra, o no hay otra. Si nos ponemos impositivamente a cargar otra mochila mayor, no queda aquí ni el apuntador en España. Lo siento por decirlo así. Es la rueda que se muerde la cola. O sea, es todo el rato lo mismo, porque además eso también es lo que deriva en que la gente no quiera tener hijos, porque no le queda tasa de ahorro para poder mantener a una familia numerosa, porque dice, ostras, si me cuesta mantenerme a mí, ¿cómo voy a mantener a un niño o a dos niños incluso? Y de ahí que también incluso pueda forzar la reducción en la natalidad y al final sea la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, es un poco lo que tú dices, ¿no? Hay que fomentar también que quede cierta cantidad de dinero donde el ciudadano se pueda hacer una pensión, ya sea privada, un sistema de capitalización privado donde se mantenga esa pensión privada y aparte que hubiese una pensión pública, pero que fuese más un estilo, lo que he comentado, un estilo Beveridge, donde sea una pensión más bien asistencial, ¿no? Que es un poco lo que hay en otros países anglosajones. Total. El debate sobre la generosidad de la pensión viene principalmente porque la pensión aquí en España es prácticamente un 80-85% del último salario. Esto es top 3, top 4 de la Unión Europea. Creo que están por encima Turquía, lo he leído antes, creo que estaba Turquía, no sé si lo tengo por aquí apuntado. Francia Turquía, estará, ¿no? Hungría y Portugal. ¿Francia no está? Francia creo que estaba ligado a España, porque España está a la par que Países Bajos. Creo conocidos que tengo de Francia cobran, o sea, sé que tienen un sistema público también robusto. Pero bueno, reducir eso, sí que es cierto que hay una parte de la población que vienen ahora que están habilitados, pero reducir eso a futuro pues es una solución. También es cierto que aquí el problema único no está en la natalidad, sino también la esperanza de vida, es decir, que el jubilado vive más años de media. Entonces la parte de fomentar también que siga trabajando, ya no tiene por qué ser de una forma obligada, es decir, pasar esta tasa de jubilación a los 67 años, la edad, sino también, pues, oye, fomentar de algún otro modo a que intente trabajar más años, porque al final una esperanza de vida mayor pues hace que tú también estés mejor en esos 65 a 70 años, por ejemplo. Pues esa también puede ser una solución. En cuanto a la inmigración, bueno, en Estados Unidos ya estamos viendo cómo prácticamente desde la pandemia toda la ganancia de empleo que se ve en la encuesta de hogares viene por la parte de inmigración. El estadounidense apenas ha variado o ha tenido nuevos empleos. Eso es una representación del auge de la inmigración y cómo es uno de los puntos que evidentemente pues puede salvar esta
esta pirámide, esta estafa. Pero sí que es cierto que la inmigración pues te genera eso, te puede generar incluso conflictos sociales, por tanto es un tema que hay que tratar con demasiada cautela. La mejor solución, fomentar el ahorro privado, disminuir las pensiones a futuro, que no sea un 80%, sino que sea menos, y que des educación o fomentes invertir de forma privada, guardarte tu dinero para tratar de poder llevar tus últimos años de una forma más adecuada. Porque es que esto no tiene solución y esto va a explotar por algún momento, no tiene por qué explotar, pero se va a llevar... va a tener consecuencias mayores, porque tú al final, como ya bien ha dicho Javi antes, si el mayor problema son las pensiones, es una gran cantidad de votantes, pues hacia dónde van a ir dirigidas todas las políticas, a tratar de salvaguardar esto, y vas a descuidar toda la parte de crecimiento, que es algo que está ocurriendo mucho en Occidente, y esto a futuro pues te va a traer problemas mayores, porque vas a tener otros países, otras regiones que les está yendo mucho mejor. Y además que es cuestión de todos los partidos, es que ese es el problema y por eso no quiero entrar en política porque al final es lo mismo, han gobernado diferentes colores y siempre se ha protegido al pensionista, que es un caladero de votos muy importante en este país y cada vez De más, ¿no? hecho, sí, de hecho la lucha de las pensiones la creó el Partido Popular y la vació el Partido Popular. También es cierto que era una etapa de recortes y de apretarse un poco el cinturón, pero ahí se vació. Sí, Bueno, sí. que la gente mire la historia de las pensiones, que mire lo que dijo Bismarck cuando le preguntaron por las pensiones en el Congreso, ¿no? Le dijeron, pero con esto va usted a controlar, va a hacer a todo el mundo dependiente del gobierno, ¿no? Y dijo Bismarck que era eso lo que quería. Dijo, sí, eso es lo que quiero, que la gente esté dependiente de mí. Y bueno, al final es lo que comentáis, ¿no? ¿Cuál es la solución? Porque problemas hay muchos y comentarlos podemos hacerlos todos, ¿no? Es lo de siempre, pero la solución, pues lo que venimos comentando desde hace tiempo. O sea, la misma solución que para el japonés es no quedarte en yenes, pues la solución para el europeo, en este caso español, es decir, vale, es muy difícil ahorrar, porque de hecho todo esto lo que incentiva también es más presión en las cotizaciones, en el impacto fiscal, que al final el joven se sienta abrumado porque, joder, cada vez trabaja más, pero no se ve esa tasa de ahorro incrementada, porque cada vez paga más, le quitan más, etc., ¿no? Entonces, el joven tiene que tratar siempre de buscar con el tiempo, porque el tiempo es la variable más importante en la inversión, buscar invertir, buscar mover el dinero. No hace falta meterlo en cosas súper complejas, sino en cosas básicas, pero empezar a mover el dinero. Y sobre todo si tienes un plazo temporal, o sea, teniendo el lujo de poder tener un plazo temporal tan largo, porque a lo mejor no te vas a, lo que decía Diego, ¿no? Y a lo mejor las generaciones que están naciendo ahora van a vivir mucho más que nosotros, o sea, van a vivir a lo mejor hasta los 100 años perfectamente. Entonces dices, ostras, pues a lo mejor vas a trabajar muchos más años. Entonces, si vas a tener más tiempo de ingresos y más tiempo hasta tu jubilación, tienes todavía más años por delante para hacer ese proceso, ¿no? Que nosotros no hemos tenido o que nuestros padres no han tenido. Tienes muchos más años. Entonces, cuanto antes empieces, sobre todo con las facilidades que hay hoy en día, porque hace años las facilidades eran más complejas, ¿no? Para invertir no era tan sencillo. Tenías que ir a través de un banco, ver qué productos, tener una entrada mínima. Hoy desde cantidades mínimas puedes empezar a invertir en cualquier producto financiero. Entonces puedes empezar y poco a poco ir desarrollando esa especie de prestación diferida capitalizada que te estés haciendo tú mismo, privada, evitando no dependiendo solo de la social. Y la social, pues te caerá algo, sí, te caerá porque obviamente pagarán, pero a lo mejor no es la cantidad que estimas que te puede caer, ni a lo mejor te da para vivir. Entonces, si vas preparándote ese patrimonio y escalándolo, e incluso construyendo patrimonio, activos que puedas escalar y puedas tener y te puedan generar flujos de caja, joder, tienes muchos años por delante para poderte jubilar con unos buenos activos que te generen unos rendimientos muy, muy importantes de forma anual. Entonces, yo creo que lo importante es la planificación. La planificación es clave y te puede salvar de este tema, que es, como bien decís, un problema que va a dar de qué hablar en los próximos años, sobre todo, vamos. O sea, es que cada vez va peor y se viene comentando ya desde hace por lo menos más años que iba a ser un problema gordo. Mira, dos apuntes antes de... Sí. Último punto, Héctor, que ha dicho Javi una cosa curiosa, que es hacer dependiente del gobierno a toda esta población, pero aquí en España está ocurriendo un poco lo contrario, que es estás haciendo dependiente al gobierno de lo que
opinen o de gustar a este segmento de la población, porque son los que deciden, o los que en mayor parte deciden. Es que si no, mañana como se te ocurre tocar, mañana te sacan del gobierno. Te sacan del país, del gobierno y del país. Te sacan Es que tú imagínate la que puedes liar. Tú imagínate la que puedes liar yendo con tantos millones contra tantos millones de personas. Es que pero es muy fíjate difícil. Macron lo que le ha pasado en Francia, ya, ¿no? Pero es que el problema, cuanto más tiempo lo dejes pasar. Mira Macron lo que le ha pasado en Francia, que quiere retrasar la edad de jubilación, se le montan unas manifestaciones tremendas y él dice, me da igual, yo me voy a ir, yo creo que hay que reformarlo y tal. Y aún así muy difícil, claro, es que es tocar un tema muy sensible para mucha gente y es lógico que causa impopularidad y que has creado tal dependencia que pasa todo esto. Quería hacer 2 apuntes, uno muy gracioso que decíais, vamos a vivir más años, y digo, lo que nos falta ya es tener un presidente de 93 años, porque yo creo que es el siguiente paso, ¿no? Si cada vez vamos viviendo más años, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que parece que solo hay candidatos de la tercera edad, ¿no? Pero bueno, ese es otro debate, y que me ha hecho gracia y quería comentarlo aquí como chanza, ¿no? Como gracia. Y con respecto al ahorro privado, y ya está un último apunte antes de terminar el programa. Ahorro privado debemos incentivarlo más. De hecho, cuando se ha incentivado me ha parecido bien. Yo creo que es fundamental para lograr ese equilibrio. ¿Y qué ocurre? Que ahora solo se deducen 1.200 euros de aportaciones a los planes privados de pensiones, ¿no? Fiscalmente. Entonces, ¿qué incentivo del ahorro privado es? Es desincentivo cada vez más. Los planes de empleo, bueno, me parecen bien, ese incentivo también, pero no hay planes de empleo ni siquiera para los autónomos. Que eso es llamativo. No, te hables un plan privado ya, pero el plan privado me deja deducirme 1.200 euros. O sea, ¿qué hago, no? Pues al final tienes que invertir en fondos de inversión, que fiscalmente no es tan atractivo, que, en fin, no es fomentar el ahorro privado. Lo puedes hacer paralelamente a planes privados de pensiones, pero no es fomentar el ahorro privado. Pero bueno, ese es un apunte último. Diego y Javi, muchísimas gracias por pasaros por aquí. Yo creo que hemos abordado temas muy importantes. El Rojero por aquí decía que ha sido un programón. La gente nos está felicitando por aquí por el chat, que les ha gustado bastante. Me alegro muchísimo. Los que lo veáis en diferido desde YouTube, una vez más, os agradezco si dejáis vuestro like, si os ha gustado el programa, que comentéis qué os parece lo de las pensiones, qué soluciones vosotros pondríais, si estáis o no de acuerdo con nosotros, que podéis no estar de acuerdo con lo que hemos comentado, se aceptan críticas constructivas, y bueno, pues eso, que suscribáis al canal si os gusta el contenido. Diego y Javi, lo dicho, que muchísimas gracias por estar aquí, esta es vuestra casa, y se me pasa el tiempo volando, 1 hora y media aquí hablando con vosotros, y bueno, me podía tirar 5 horas, pero no es el caso. Vamos a dejarlo estar. Es el formato. Exacto. Un abrazo. Sí, son 1.500 que comenta César, lo de la deducción de la es verdad, pensión, 1.500, que querían bajarlo a 1.200, creo que por eso me he hecho había un borrador, creo que se especulaba de bajarlo a 1.200. Efectivamente es 1.500, perdón, mea culpa con esto. 1.500 es la deducción. Que es una birria. Una solución, hay que decirlo. Una solución también es encadenar Eurocopa Mundial Eurocopa. Y ahí vio un repunte de la natalidad interesante también. O otra pandemia, ¿no? Que igual nos rejuntamos más. Eso es más delicado. Se ha acabado el programa ya, ¿no? Esto está fuera de... No, o sea, no se ha acabado, salimos ahora. Ya lo sé. Ah, vale. Por si acaso. Bueno, lo dicho, gente, espero que os haya gustado este tridente. Iba a decir otra palabra, pero no correspondía, así que mejor decir que el tridente, que mucha gente decía, vaya tridente tenemos hoy. Pues espero que os haya gustado nuestra participación hoy aquí en mi canal. Si os apetece, pues pedir que otra vez estemos los 3 juntos, que yo encantado de invitarles. Y nos vemos mañana a las 5 de la tarde, que será más pronto el programa, porque tengo que ir al Bernabéu a ver si el Madrid pasa a la final y lo celebramos todos de otra manera. Así que mañana a 5 de la tarde hora española, con Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Markets, aquí en el programa. Un abrazo a todos y que paséis buena tarde, buena noche. Chao, hasta mañana. Chao, adiós, gracias.